En 1975, Led Zeppelin se convirtió en la primera banda de la historia con 6 álbumes simultáneos en las listas de más vendidos. Ante esto, la prensa en Inglaterra debió reconocer su calidad. Fue al tiempo que la gente empezó a darse cuenta de lo importante que eran en la historia del rock and roll. Durante su carrera, Led Zeppelin superó con creces su reputación ante los críticos. Nunca se detuvieron a pedir consejos ni opiniones. Era su música y la tocaban como ellos querían. Si el público reaccionaba favorablemente, ¿qué más daba lo demás? Hoy, la legendaria fe de Led Zeppelin en ellos mismos y en su música pareció estar más que justificada. Cuando lanzaron la retrospectiva de su carrera, de 5 horas y media de duración, Led Zeppelin volvió al primer lugar de ventas, a pesar de haber pasado 23 años desde la disolución de la banda. James Patrick Page nació el 9 de enero de 1944. Creció en un suburbio tranquilo, cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Jimmy fue hijo único, con una vena artística desarrollada y una salud delicada. Pasaba casi todo su tiempo solo porque era el único niño de su cuadra. Pero a pesar de su fragilidad física, Jimmy llegó a componer varios de los más duraderos y exitosos himnos del rock and roll. Jimmy es un tanto afeminado, en cierta forma. Incluso su voz es muy afeminada. Sin embargo, desde esa personalidad nace música muy pesada, un rock muy pesado, muy dentro de él. Es muy grande. Cuando Jimmy escuchó la canción de Elvis, Baby Let's Play House, se habría dicho a sí mismo, muy bien, esto es lo mío. A sus 12 años, tomó una guitarra y aprendió a tocar por su cuenta, copiando al principio canciones del rock and roll estadounidense. Luego pasó al blues, fijándose en guitarristas como Elmore James y B.B. King. Page se dejó seducir por el rock and roll por ser prohibido. Solían quitarle la guitarra hasta las 4 de la tarde para que no dejara los estudios. En 1959, Page se unió a su primera banda. Tras algunos meses de gira se enfermó, por lo que decidió dejar la banda y estudiar artes. Pero incluso de estudiante siguió tocando guitarra. En la escuela de arte, un compañero de clases le presentó a su hermano, un joven guitarrista llamado Jeff Beck. Eran pocos los que tenían guitarras eléctricas entonces, y eran menos los que se obsesionaban tanto como ellos dos. La relación de admiración y de rencillas entre Beck y Page duraría años. La madre de Jimmy, seguidora de su hijo, solía llevarles el té mientras ensayaban en su casa los fines de semana. La madre de Jimmy fue una gran figura en su vida. Recuerdo que no se llevaba bien con su padre, pero adoraba a su madre. Eran muy unidos. En 1963, a sus 19 años, Jimmy tocaba en los intermedios de un conocido club de blues de Londres. Alguien le pidió que tocara en un disco. Así empezó una carrera histórica. Rápidamente se convirtió en el guitarrista de sesión más solicitado de la escena musical londinense. Todos los días se paseaba sin problemas entre el pop, el folk, la música para películas y el country. Grabó con muchos artistas como Donovan, The Kings, Rolling Stones y Burt Bacharach. Incluso tocó en el primer sencillo de The Who, I Can't Explain. Era un profesional, muy real y verdadero. Jimmy parecía un reloj. Aunque Jimmy era bueno en su trabajo, le quedó pequeño por su habilidad y creatividad. Jimmy se quedó estancado en estudios pequeños. Ahora quería tocar en vivo y salir de gira con una banda. En 1966, Jimmy fue con su amigo Jeff Beck a un concierto de los Yardbirds. Luego de esa presentación, uno de los miembros del grupo renunció a la banda y Page lo suplantó. Estaba tan ansioso por tocar con ellos que accedió a tocar el bajo, aunque nunca había siquiera levantado uno. Así de desesperado estaba por entrar a la banda, ¿sabes? Quería tocar bajo, estaba feliz de hacerlo. Hasta hubiera tocado la batería. Nos lo llevamos de gira. Led Zeppelin sería la oportunidad creativa de Jimmy de sacar todo lo que llevaba adentro. Robert Plant sería el socio ideal. Robert siempre solía ser el extrovertido, mientras que Jimmy era el introvertido. Como equipo eran fascinantes y muy agradables de ver y escuchar.
Apoyado por el biónico John Bonham en la batería, Page era libre de llegar a donde la música lo llevara. Tenían una relación muy activa entre ellos como músicos y siempre andaban en una especie de carrera por hacer cosas inesperadas. Los fanáticos entraban en trance por la entrega total de Jimmy en escena y por el espectáculo que daba al tocar. Siempre me pareció que me conectaba con Jimmy Page en escena, por su naturaleza auténtica, por su energía intensa en escena. Hasta hoy, el nombre de Jimmy Page es sagrado para los jóvenes guitarristas que solo lo han visto en video. Cuando uno va a una tienda de instrumentos, los chicos aún prueban sus guitarras nuevas tocando escaleras al cielo. Eso dice mucho, ¿sabes? Así que quiero tocar. Yo solo tengo 12 años. Los años que pasó Page en los estudios le dieron una enorme ventaja como productor y ejecutante. Los efectos especiales, como tocar la guitarra con un arco o el uso del theremin, le hicieron ganar una reputación de mago. Sus actividades fuera del escenario también le dieron fama. Se dice que a Page le atraía el ocultismo y que era devoto del británico Aleister Crowley, estudioso de la magia negra, hedonista y adicto a la heroína. Page incluso compró varias casas en las que había vivido Crowley y coleccionaba objetos relacionados con su ídolo. Esta fascinación de Page lo llevó a escribir el lema de Crowley en el máster del disco Led Zeppelin III: haced lo que os plazca. Los fanáticos supersticiosos le atribuyen las muchas tragedias que sufrió la banda en sus últimos años al gusto de Jimmy por lo oculto. Pero en 1975, el abuso de heroína por Page, la presión por la fama de Zeppelin, los cambios en el mundo del rock y lo más difícil, el éxito rápido y sin precedentes de la banda, serían retos formidables que deberían enfrentar. Aún así, con la guitarra de Jimmy Page como su corazón y la voz de Robert Plant como su alma, Zeppelin volvería a alzar su vuelo. La inconfundible voz de Robert Plant definió todos y cada uno de los 10 discos de Led Zeppelin en sus 12 años de carrera, sin coristas y con solo un invitado especial en una canción. Ningún otro cantante tiene un sonido parecido al de Robert Plant. Robert Plant tiene un enfoque y una mentalidad completamente distintos. Los increíbles alaridos de Plant combinan la pasión, el poder y el dolor de los viejos cantantes de blues que de niño idolatró con el pavoneo de Elvis, lo emotivo de sus héroes de la música folk y la música tradicional del lejano oriente que conoció en sus viajes. Se conoce cada canción de todos los artistas desconocidos que hay por allí. Sus letras podían hablar de historias celtas inventadas o ser etéreas poesías populares, tributos a Tolkien o alaridos de deseo. Eran una banda de rock y a la vez eran más que eso, gracias a un joven llamado Robert Plant, quien era poeta. Había poesía en su alma, exploró la poesía de otras personas y así definió el carácter multidimensional de su banda. Robert Anthony Plant nació el 20 de agosto de 1948. Creció en una aldea rural cercana a Birmingham, cerca de la frontera con Gales. Cuenta que a sus 13 años descubrió a las chicas y se dejó crecer el cabello. Allí empezó a tomar forma su vida como ídolo del rock. Fue el primer hombre con ese hermoso cabello, ese cabello rubio estilo medieval que toda mujer quería llevar. Según los planes de sus padres, Robert estaba destinado a lograr una exitosa carrera como contador. Pero antes de comenzar sus estudios, Robert descubrió el blues. Siendo adolescentes, Robert tocó junto a Kevin Gammon y John Bonham en el grupo Band of Joy. Para entonces, se esforzaba por graduarse en la Universidad Kidderminster hasta que tocó Lemon Song.
Hacíamos pequeños conciertos locales. Uno de ellos fue el famoso toque de Kidderminster, donde el director del instituto nos cortó la electricidad mientras Robert cantaba The Lemon Song, una canción cruda, alocada, salvaje. Nos echaron de allí. A los 16 años, Robert se fue de casa para dedicarse a su pasión y se dio como plazo para el éxito hasta que cumpliera los 20. Tras algunos años con Band of Joy, el manager lo despidió por tener una pobre voz, pero Robert no se amilanó. Fue cantando en su siguiente banda, llamada Hopstwiddle, que Jimmy Page lo escuchó. Plant, quien apenas ganaba dinero, se mudó con su novia Maureen y su enorme familia de origen hindú. Se casarían en 1968 y tendrían 2 hijos, una niña llamada Carmen Jane y un varón, Karak, nombre de un general celta. A pesar de su vida familiar, Plant cultivaba una imagen de enorme dios del rock. Sus pantalones de mezclilla ceñidos al cuerpo y camisas abiertas eran la imagen más atrevida de la sexualidad masculina en los años 70. Era un tipo bello. ¿Por qué crees que esa imagen le funcionaba? En escena era energía física pura en movimiento. Su presencia escénica y su manera de moverse enloquecía a hombres y mujeres por igual. Se mostró ciertamente cómodo con su muy encendida sexualidad, cosa que le dio libertad a otros cantantes. Al igual que la guitarra de Page, la voz de Plant era un instrumento versátil capaz de mostrar colores, sombras, delicadeza y una intensidad sin igual. Por su enorme energía y gracias a la influencia de los grandes cantantes de blues, podía partirte la cabeza en 2 cuando le cantaba al micrófono. Tal era su convicción y su energía. En agosto de 1975, un momento difícil amenazó el futuro de Robert y Led Zeppelin. Plant se encontraba con su familia de vacaciones en Grecia, cuando Maureen Plant perdió el control de su auto y se estrelló. Maureen sufrió fractura de cráneo, y Plant presentó varias lesiones importantes, entre ellas una fractura de tobillo que le impidió pisar un escenario durante 2 años. Robert se recuperó, pero se dio cuenta como nunca de la fragilidad de la vida humana. Aún así, mientras trataba de volver a actuar, una tragedia mayor le esperaba a la vuelta de la esquina. En 1977, durante la primera gira de la banda por Estados Unidos después de su accidente, Robert recibió una llamada de Maureen. Karak, de 5 años, había muerto por una infección respiratoria. El pobre Robert experimentó lo peor que todos podríamos temer. Su hijo murió mientras estábamos de viaje. Robert quedó estupefacto. Su viejo amigo John Bonham se le acercó a abrazarlo y a llorar con él. Este hecho hizo que Robert cuestionara su existencia y su propósito de vida. Parecía poco importante el futuro de Led Zeppelin. Creo que su pasión por la música sufrió un severo golpe. Eventualmente retomaría su pasión, pero creo que este hecho cambió definitivamente sus prioridades de vida. A principios de 1979, Plant accedió a volver a los escenarios. Led Zeppelin ofreció una serie de conciertos históricos en Inglaterra que cambiaría su posición ante la prensa británica para siempre. A su vez, Robert y Maureen recibían con beneplácito a su segundo hijo varón, Logan. Aunque Robert nunca superó la pérdida de Karak, parecía que era posible vivir una vida feliz. Peter Grant planeaba una enorme gira por Estados Unidos para 1980, pero el Zeppelin iba a perder altura de manera drástica. Bueno, por ahora dejamos la biografía de Led Zeppelin hasta acá, porque si no se nos termina el programa, y seguimos ya con la última parte de la biografía el sábado que viene. Escuchamos ahora un temita de Dream Theater, se llama Our New World Fit, y luego ya nos vamos a la última parte del programa con la cartelera. Y no te vayas, que todavía tenemos más alto voltaje hasta las 7 de la tarde, dale, quédate ahí, que todavía faltan las fechas de todo lo que podés ir a ver estos días, que son un montón.